Bienvenidos, paz y bien, amigos todos, y bienvenidos especialmente a aquellos que procedéis de distintos países de Hispanoamérica y que habéis querido participar en esta asamblea. Os lo agradezco especialmente. Antes que nada me presento, soy Josep Miró i Ardèvol, editor de Fòrum Libertas. Algunas cosas más, pero para la cuestión que hoy nos ocupa, esta es la referencia que cuenta, la de ser editor de este digital. Nos reunimos hoy muchísimas personas, más de un centenar, en un encuentro singular, porque en realidad la inmensa mayoría de nosotros somos unos desconocidos unos para otros. Nos une, creo, la vinculación como seguidores en un grado mayor o menor de Fòrum Libertas y, en todo caso, el interés por la construcción de una alternativa cultural cristiana. Pero, sobre todo, lo que nos une es el seguimiento de Jesucristo, Dios vivo, Señor del tiempo y de la historia. Y siendo así, creo que lo procedente para empezar es una oración para que el Espíritu Santo nos acoja esta sesión de trabajo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Amén. Y ahora creo que estamos ya en condiciones de comenzar. La sesión tendrá dos partes. La primera más breve y tiene como objeto esta primera plantear el significado de esta alternativa cultural cristiana, ponernos más o menos de acuerdo en los grandes trazos de lo que representa. Será una intervención por mi parte breve para dar pie a un primer turno de intervenciones a través del chat que nos permitirá entrar en materia, que se concentra en la segunda parte, porque la segunda parte es la exposición de el proyecto cultural cristiano desde el planteamiento concreto de la iniciativa que queremos desarrollar con vuestra colaboración en torno a partir de Fòrum Libertas. Presentada lo que será después de esta intervención, evidentemente también daremos paso a las intervenciones a través del chat para atender las cuestiones que surjan. Y como decía, toda vez planteada el esquema de la reunión, la composición del lugar, vamos, sin más dilaciones, al primer aspecto. ¿Por qué es urgente, por qué es necesario contribuir a la alternativa cultural cristiana? Estos 4 puntos que aparecen en pantalla creo que lo definen con claridad. Pero antes de desarrollarlos un mínimo, desearía situar en el frontispicio de todos ellos un concepto, una frase. Si continuamos haciendo lo mismo de siempre, de la misma manera, obtendremos los mismos resultados de siempre. Y esto, en buena medida, significa que las fichas del dominó continuarán cayendo. Fòrum Libertas y el proyecto que surge de ahí como alternativa cultural pretende introducir un cambio en este planteamiento, que es lo que iremos desglosando a lo largo de la sesión. Es una evidencia, me parece que pocos discreparíamos de esta idea, que somos víctimas de una guerra cultural. Víctimas porque no la hemos empezado nosotros, ni tan siquiera nosotros
en estos momentos estamos dando una respuesta a la altura de la ofensiva que registramos, y esta guerra cultural tiene un fin muy evidente. Persigue crear otra sociedad, pero más que otra sociedad, otra cultura, otro modelo de civilización que en la mayoría de sus elementos es absolutamente contrario a la concepción cristiana. Y de ahí que exista una ofensiva creciente para cancelar el cristianismo de la vida pública, para enviarlo a los márgenes, para situarlo en el lugar oscuro con la etiqueta de la superstición. Escribí en el 2014 un libro que quizá alguno de vosotros conozcáis, La sociedad desvinculada, en el que apuntaba este fenómeno, pero lo apuntaba en su fase más naciente. Pero yo mismo estoy sorprendido de la velocidad con que ha crecido y la situación en la que hoy nos encontramos. Pero no se trata solo de este problema, que es gravísimo en relación al cristianismo, es que al mismo tiempo lo que sucede es que está en riesgo la propia libertad, el Estado de Derecho. Hay un autor de un libro reciente, Ross Douthat, La sociedad decadente, que no creo que sea cristiano. Para poner una etiqueta sería lo que en Estados Unidos se entiende como liberal, pero que es un liberal que piensa por cuenta propia. Y en su libro formula dos definiciones del Estado hacia el que nos encaminamos. Uno le llama Estado policial rosa y el otro Estado policial con características liberales. Y esto es así por lo siguiente, porque estamos evolucionando, y España es un caso flagrante, pero no solo España, estamos evolucionando de un Estado de Derecho a un Estado de leyes. La diferencia no es menor. En un Estado de Derecho, todos, a pesar de las diferencias socioeconómicas, tenemos posibilidad ante la justicia de ejercer de igual manera los derechos. En un Estado de leyes existen los derechos, pero la posibilidad de ejercerlos es diferente. Es absolutamente distinta en función de si se pertenece al grupo dominante o no es así. Pongo rápidamente un ejemplo para entendernos más deprisa. El ejemplo es el siguiente. Meses atrás, en España, se sacó del Código Penal, se despenalizó los piquetes de huelga. A veces estos piquetes informan, a veces estos piquetes presionan, crean conflicto. Según qué tipo de actuación tenían, estaban penalizados, fuera, porque prevaleció la libertad de manifestación. Ha habido, a lo largo de estos últimos años, diversos incidentes dentro de las iglesias con grupitos de personas, de mujeres, que interrumpen en el templo. Nunca ha habido una condena clara sobre estos hechos, porque prevalece la libertad de expresión. Pero al mismo tiempo, ahora el gobierno español prepara una ley que podrá castigar hasta con 3 años de cárcel a aquellas personas que en las proximidades de las clínicas abortistas o unos rezan o otros reparten folletos, los que llamamos en algunas partes rescatadores. Esto es un ejemplo claro de tratamiento asimétrico de los derechos. En un caso prevalece el derecho de manifestación, de reunión, de expresión, y en el otro, evidentemente, no. Y las fichas del dominó caen cada vez más rápido, con mayor rapidez. Se establecen nuevos y extraños derechos.
La eutanasia es un extraño derecho. Y con la eutanasia, como se ha legalizado en España, ha entrado por la puerta de atrás sin que aparezca una sola vez la palabra el suicidio asistido. La patria potestad, en el transcurso de una serie de leyes que se han producido en menos de un año y que no voy a enumerar para no extenderme, ha quedado reducido a la nada. El concepto de padre y el concepto de madre ha pasado a la historia. Es progenitor gestante o progenitor no gestante. El Parlamento Europeo, porque el problema es también a escala europea, lo sabéis muchos de vosotros, hace poco ha aprobado, saltándose las competencias del Estado, porque la materia de sanidad no es competencia del Parlamento Europeo, ha establecido que el aborto es un derecho humano y por lo tanto de carácter universal y quienes objeten ante él deben ser castigados, pero que a los derechos humanos nadie puede oponerse. Es, por consiguiente, necesario construir la alternativa, porque si no, nuestras sociedades quedarán destruidas. Nos afectará a todos, a los creyentes y a los no creyentes. Y a los cristianos nos afectará de una forma especial porque quedaremos reducidos a grupos que tienen una extraña práctica doméstica. Iremos retrocediendo hacia un escenario que se asemejará más al siglo II que al siglo XX. Pero esto no tiene por qué ser así, porque hay una alternativa mejor, no solo para los cristianos, sino para todo el mundo. Y esta alternativa, lo sabemos, se concreta en la concepción cristiana. Y eso es lo que queremos hacer desde Forum Libertas. Desde Forum Libertas lo que perseguimos es, dada su posición singular a caballo entre Europa y América Latina, su posición en España, sus 17 años de presencia en la red que le otorgan credibilidad, que le constituye una referencia creíble, por el capital cultural que representa en muchos temas. La primera página en el buscador aparece en segunda, tercera, quinta posición Forum Libertas. Si buscáis, por ejemplo, argumentos contra la eutanasia, ahí aparece. O si buscáis, por ejemplo, el negocio del aborto, ahí aparece. O argumentos a favor y en contra de la globalización, ahí aparece. Y si buscáis alternativa cultural cristiana, este ya es el copo. Por lo tanto, Forum Libertas es el punto de apoyo, pero sobre este punto de apoyo es necesario construir la palanca para hacer un proyecto más potente, más amplio, más fuerte. Lo que sucede es que para hacer esto es absolutamente necesario contar con vuestra participación y con vuestra corresponsabilidad. Y este es el motivo principal de esta asamblea y de este llamamiento. Pero demos un paso más. Aproximémonos al significado de la alternativa cultural cristiana. Cuando hablamos de alternativa cultural cristiana, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, en primer término, significa dejar de ser marginales para significar, para representar lo que puede sustituir a lo que ahora es hegemónico. O, si aún no es hegemónico, si aún el peso del cristianismo es importante y potente, como sucede en muchos países, la mayoría de América Latina, para fortalecer esta situación y evitar que el embate continuo que se registra para cambiar este estado de cosas tenga éxito. Esta alternativa cultural significa cuestionar los actuales marcos de referencia que promueven la guerra cultural contra nosotros. Este cuestionamiento es un punto fundamental.
Pero evidentemente no nos vamos a quedar ahí. Esto sería negativo, en definitiva. Se trata de construir unos nuevos marcos surgidos de la concepción cristiana, en especial en su dimensión más próxima a la ley natural, porque son marcos en los cuales planteamos las cuestiones para el conjunto de la población y no solo para los cristianos. Un marco de referencia es aquel espacio imaginario en la sociedad donde tomamos decisiones, formulamos criterios, adoptamos determinados puntos de vista convencidos que nacen de nosotros, de dentro de nosotros, cuando en realidad están fuertemente condicionados por unas ideas fuerza, las que componen este marco de referencia. Definir, establecer y proyectar las ideas fuerza para que terminen configurando un relato que aporte mayor sentido a la vida de las personas y el conjunto de la sociedad es la base de la tarea de la construcción de la alternativa cultural. Y también significa otra cosa, significa que hay que hacer presente dentro del propio cristianismo que la alternativa cultural no es un añadido, no es una moda, no es algo que les gusta a algunos, es recuperar una dimensión que se ha debilitado, porque es evidente que el cristianismo a lo largo de 20 siglos ha construido una cultura. Lo que sucede es que en los últimos tiempos esta capacidad se ha ido reduciendo y cada vez más existe una tendencia a no salir más allá de los propios espacios cristianos, renunciando de esta manera a crear el proyecto dirigido al conjunto de la sociedad a partir de los valores, de los significados, del horizonte de sentido cristiano. Y como en toda práctica, porque la alternativa cultural o es práctica o no acaba siendo nada, naturalmente que debe tener una fuerte concepción teórica, pero si se queda ahí, poca cosa es. La alternativa cultural ha de bajar, digámoslo así, y ya nos entendemos, a la calle. Pues bien, como práctica que es, aprendemos nosotros mismos en la medida que la construimos. De ahí la importancia del trabajo en Forum Libertas, porque a través de este diálogo, de este intercambio de puntos de vista, de este trabajar conjuntamente, de este aprender y rectificar, estaremos levantando, porque además partimos de la riqueza de posiciones distintas, de ser sarmientos distintos de la misma vid, crearemos una alternativa cultural potente, ampliando el potencial de Forum Libertas, transformándolo, convirtiéndolo en un instrumento básico al servicio de esta alternativa. Gracias, y esta es una condición necesaria, a que se produzca una visión que articule distintas respuestas y prácticas, es decir, que articule cristianos que estáis presentes ahora en esta asamblea, otros que ahora no lo están y lo estarán en un futuro, de manera que confluyamos, que converjamos y que de esta diversidad puesta al servicio de una tarea concreta, de una práctica concreta, nazca un producto cultural mucho más potente, un producto cultural superior. Esta sería mi introducción, o más que introducción, mi exposición inicial antes de pasar a la segunda parte y, por consiguiente, ahora daría paso a lo que planteáis o que vayáis planteando a través del chat, que ya hay una serie de intervenciones y
podéis producir más a vuestro gusto. Hay un saludo de la Asociación de Cristianos en Democracia de Sevilla. Hay una aportación de Pablo Ginés, que me hace una biografía. Muchas gracias, Pablo. Ciertamente soy presidente de Cristianos. He sido durante 2 mandatos con Benedicto XVI y con Francisco, miembro del Consejo Pontificio para los Laicos. En fin, digamos que tengo un currículum extenso, sobre todo por edad, no tanto por méritos como por edad, como ya se me nota. ¿Qué podrían hacer los lectores para contribuir a fortalecer el proyecto de Forum Libertas? Esto, que es el punto crucial que plantea a Francisco Jiménez, es lo que vamos a tratar en la segunda parte. Cómo podéis intervenir de una manera determinante, corresponsabilizaros y hacer que esto sea un servicio a favor de que el cristianismo vuelva a ser alternativa para nuestra sociedad, o en aquellos casos que no ha dejado de serlo, fortalezca su posición. Me gustaría saber cómo se piensa articular esta colaboración que, dicho sea de paso, nos parece una oportunidad excepcional de formar parte de un proyecto como Forum Libertas. Bueno, pues lo dicho, va referido a la segunda parte. Si no hay más comentarios en el chat, entraríamos, si hay uno más. Buenas tardes, es un placer estar aquí con todos vosotros. Soy Iker Feria, un joven cristiano de 22 años, con clara vocación política. ¿Qué papel cree que deben jugar los laicos en política para aportar nuestro grano de arena al servicio de los fines mencionados? La cuestión fundamental es actuar como cristiano. Y en la práctica, esto hoy en día, en determinados países, en otros no, estoy pensando en España, estoy pensando en Cataluña, es muy difícil, es francamente difícil. Hoy en día, en estas condiciones, distinto es en la mayoría de países de Hispanoamérica, pero yo creo que en estos momentos en España la tarea es construir el proyecto cultural cristiano y sobre él construir una corriente con capacidad de incidir en la política. Porque el cristiano aislado, la experiencia dice que las condiciones son tan adversas que o bien dentro del partido que está queda marginado, o bien, por razones prácticas, acaba renunciando a lo que son puntos fundamentales de lo que podríamos llamar la agenda o el compromiso cristiano. Si nos centramos en Forum Libertas, que lleva 17 años en la organización, ¿no es también de alguna forma seguir haciendo lo mismo? Se plantea acciones en paralelo a lo digital. Bueno, en este sentido, todo sería lo mismo, porque digamos que los marcos son pocos, ¿no? No hacer lo mismo significa concretamente aprender a trabajar juntos, primer punto. Y segundo punto, salir de las zonas estrictamente cristianas en nuestros planteamientos en las que nos movemos y proyectarlas al mundo. Participar en los grandes debates que hay en nuestra sociedad, proyectar personas que sean capaces de llevar a cabo esta tarea, construir en definitiva lo que hemos perdido,
que es la presencia en el mundo. La novedad radica en esto, no en el instrumento. El instrumento es un instrumento digital, como San Pablo escribía cartas, ¿no? Nada sustituye a la carta, nada sustituye al instrumento. Es la reconversión de Forum Libertas para proporcionar esta tarea conjunta lo que genera esta novedad. Y después lo que podamos introducir de otras virtualidades en su actividad. Señalo dos. Me anticipo un poco a lo que ha de venir. Una, hay que convertir Forum Libertas en un potente instrumento de formación. Dos, hay que convertir Forum Libertas en un instrumento que apoye las iniciativas, la acción y la práctica de los grupos que trabajen en sus condiciones específicas de país, de circunstancia, en el planteamiento cultural. Podemos aportar en el debate cultural desde las asociaciones o grupos eclesiales a los que se pertenece, ¿o necesitamos algo más? Yo creo que no, que se ha de aportar desde el lugar que se está. Y es ahí donde se produciría la riqueza, porque en cada lugar hay un valor. Lo que pasa es que si este valor permanece aislado o se proyecta poco o no se intercambia con otros y no nos escuchamos mutuamente y no emprendemos proyectos conjuntos, este valor queda profundamente mermado. Bien, ahora sí que paso, si os parece, y seguro que os parece, a la segunda parte. La segunda parte consiste en tratar con más detalle el proyecto. Y para ello empiezo situando algo que me parece esencial. Sin afán de exhaustividad, sitúo los ejes, algunos ejes, porque hay más. Y seguro que en nuestra tarea futura todo esto tomará más cuerpo, se desarrollará, aparecerán nuevos elementos, pero para entendernos, sitúo estos 7 ejes que necesariamente creo que componen la alternativa. El primero es formular un diagnóstico crítico y articulado y finalista de la situación. Nuestra sociedad, que está estancada, decadente, según diversos autores, sufre un conjunto de crisis acumuladas porque no encuentran solución y lo único que sucede es que la última borra de la breve memoria que hoy día tenemos la anterior, pero sigue viva. Ahora, la COVID-19 en muchísimos países ha desplazado otras crisis, pero están ahí, siguen ahí. Pero además, todas estas crisis, o su inmensa mayoría, hunden su raíz en precisamente el proyecto de sociedad que intentan imponernos. Lo que pasa que no hay posiciones, discurso, relato que muestre cómo esto se articula y cómo la responsabilidad es de esta cultura, es de esta visión moral, es de esta antropología. Pues esto es una de las tareas, el diagnóstico crítico del proyecto cultural. Y cuando hablo de crítica, me quiero detener un momento, porque como cristianos tenemos de tener muy claro que nuestra crítica marca una diferencia con la crítica habitual en el mundo. Y si esto no lo sabemos hacer, perdemos nuestra condición de cristianos, que es por lo que estamos aquí. 10 puntos para situar esta perspectiva crítica desde un punto de vista cristiano. ¿Para qué ha de servir esta crítica a la realidad, este buscar relaciones, este buscar las raíces de los problemas y mostrar cómo se unen unos con otros
y cómo tienen una causa común. 1. Restaurar y rehacer la realidad porque hay una continuada y creciente manipulación. Y restituir o alcanzar la verdad porque ésta es ocultada o deformada. La crítica debe servir para esto. Para aportar un horizonte de sentido y al mismo tiempo generar el impulso necesario para dirigirse hacia él. Ha de iluminar aquello que está oscuro, desvelar lo oculto y restituir la forma verdadera a lo deformado. Ser fermento de soluciones, de respuestas, de proyectos positivos. Y junto con la luz y junto con el fermento, la sal. Salar. Crear incomodidad, alertar, curar las heridas aunque en un primer momento duelan. Rechazar lo establecido y lo políticamente correcto, pero atención, en la medida y solo en ella, que deforme la realidad o falte a la verdad. No nos oponemos por sistema a lo que está establecido, ni criticamos por sistema lo que es políticamente correcto. Lo hacemos en la medida en que nos engañan, en los que deforman las cosas. Tener claro que criticar como oficio, como sistema, es destructivo. Y al mismo tiempo saber que aceptar lo establecido solo en razón de esta condición, de que es lo que se piensa la mayoría, lo que opina el poder, lo que dicen la mayoría de los periódicos, es convertirse en cómplice de una realidad que puede ser dañina. Y también hemos de pensar, cuando hacemos crítica, que hablar de lo que no se conoce bien es irresponsable. Y los cristianos no debemos pertenecer a esta categoría. El punto séptimo tiene una especial importancia porque es el que marca realmente la diferencia entre una crítica cristiana y la que no lo es. No atacar nunca personalmente a nadie, no atacar a las personas, no juzgamos a las personas, sino a los hechos que estas personas producen, porque respetamos la dignidad de todos, porque es inherente al ser humano, porque forma parte de la fraternidad de ser hijos de Dios. Y este respeto lo hemos de hacer notorio, que empieza desde el ser humano engendrado hasta la muerte natural que lo conduce a la nueva vida. Y este es el signo fundamental de la crítica cristiana. Acoger siempre, no rechazar jamás a nadie que quiera ser acogido, aunque esto sea una actitud muy leve, muy moderada, muy modesta. Quien no esté contra nosotros, está con nosotros. No inspirar rechazo en la medida de lo posible, sin sacrificar, por tanto, a este fin todas las condiciones anteriores. Es necesario recordar que ser pragmático significa prescindir de todo lo accesorio para conseguir lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental para los cristianos? A veces, en ocasiones, determinadas personas lo hacen al revés. Prescinden de lo fundamental convencidos que quedándose con lo accesorio están haciendo un buen papel, porque el mundo les acepta mejor. Esto no es. Y por último, reconocer que existe un orden natural de las cosas y en la vida humana y vivir de acuerdo con él y exponerlo con racionalidad. Me parecía importante situar estos elementos de la concepción crítica desde una perspectiva cristiana y vuelvo a los otros puntos donde estábamos, a los ejes que componen la alternativa. El primero está visto, el diagnóstico crítico. Hay dos más que son fundamentales. Presentar la concepción y la mentalidad cristiana como alternativa integral al desastre existente y cómo todo sería diferente y mucho mejor
en el marco de una mentalidad y de un proyecto cultural cristiano. Esta es una tarea que es necesario realizar y que presenta un grado muy incipiente en nuestras comunidades de ocupación por parte nuestra. Hemos de explicar por qué es bueno no tener fe, no estoy hablando de la fe, sino seguir una concepción cultural cristiana. Hemos de debatir y plantear abiertamente que las concepciones secularizadoras carecen de todo derecho de rechazar los planteamientos de las concepciones religiosas en la vida pública. No podemos aceptar que se nos diga, no, oiga, esto es una concepción religiosa y esto en el debate público no tiene lugar porque esto se vive solo en la intimidad. Esto es falso porque implica que hay en una sociedad democrática una concepción que es superior a otra. Y esto resulta absolutamente inadmisible. La concepción religiosa tiene el mismo derecho que la concepción secular a expresarse sobre cualquier aspecto de la vida colectiva. Y también es necesario superar la confusión. España es un gran ejemplo de esto, en el sentido malo, entre lo que es un Estado laico, neutral, es decir, que no tiene una confesión religiosa específica, y un Estado que de práctica atea, donde Dios ha sido excluido. No tiene nada que ver. Un Estado es neutral desde el punto de vista religioso, pero como no puede ser ateo, reconoce a Dios y apela a él desde diversos puntos de vista y sensibilidades. Un funeral de Estado, para citar una referencia concreta, en un Estado de Derecho no puede ser un Estado ateo, porque esto es darle un contenido ideológico al Estado y que éste deje de ser neutral. Y este cambio hemos permitido que se hiciera en nuestro país ante el mayor de los silencios. Hay que ampliar y intensificar el debate sobre la vida humana y su dignidad y presentar que hay un modelo contrapuesto de sociedad, la sociedad del aborto y que ahora alcanza también a la eutanasia y el suicidio asistido, y la sociedad que cuida, acoge, acompaña la vida. Es evidente que lo que va a salir de un modelo o del otro para la vida de las personas, para nuestro futuro común, es radicalmente distinto. Y que la humanidad, el vivir como seres humanos en plenitud, se da en aquel que respeta, acompaña a la vida y no el que utiliza la muerte como instrumento. Introducir los criterios de la democracia, de la doctrina social de la Iglesia en todo lo que se refiere a las propuestas sociales, económicas y políticas, incluidos evidentemente los planteamientos de la Laudato Si en relación a la creación y al ser humano, esto es decisivo. Hemos dejado en excesiva medida de que la doctrina social de la Iglesia se convierta en una cuestión solo de estudio, en una cuestión solo académica. Ya es bueno que sea así, es evidente que estas cosas deben ser estudiadas, pero la finalidad última de la doctrina social de la Iglesia es otra, es incidir sobre la realidad para transformarla. Y los agentes que han de hacer esta transformación somos nosotros, los laicos, con propuestas, con acciones sociales, económicas y políticas. Y por último, apuntar, y esto enlazaría con alguna de las intervenciones que ha habido antes, apuntar que a medio plazo, por lo tanto no es una cuestión para ahora mismo, a medio plazo, la alternativa cultural
siempre correrá el riesgo de convertirse en marginal si al final no acaba accediendo a la legislación, a las políticas públicas, en definitiva, en el terreno donde se realiza la política. Para realizar este proyecto me ha parecido que era interesante señalar los puntos fuertes y débiles de Forum Libertas, al menos algunos, o los que a mí, como editor, me parecen más importantes. Uno ya lo he mencionado y, por lo tanto, me limito a constatarlo. Lo que representan los 17 años, no tanto por el tiempo transcurrido, sino por lo que confiere de acreditación y solvencia en los buscadores. También los recursos acumulados a lo largo de este tiempo en algunas importantes áreas, me he referido a ello. Un conjunto amplio de colaboradores, de redes de relación, que es partir de una realidad que además va más allá de el lugar donde surge Forum Libertas. Yo recuerdo, de esto ya hace años, ya ha pasado diversas veces, la primera vez que me llamaron de una radio en Argentina para hacerme una entrevista porque habían leído un artículo en Forum Libertas. Bueno, esto es la red. Su Facebook tiene 107.000 seguidores y esto está bien. Tiene un punto débil, que es un proceso acumulado a lo largo de muchos años y, por lo tanto, hay una tarea importante de renovación, que, por cierto, se ha producido de una manera espectacular en 48 horas. A causa de la alternativa cristiana y de esta asamblea, han aumentado 2.000 seguidores, algo más de 2.000 seguidores de golpe. Bueno, esto es lo que hay que conseguir. Convertir estos 100.000 seguidores en una realidad activa y entrar en las otras redes que no nos hemos ocupado sencillamente porque no tenemos suficiente capacidad ni manos para ello. Tenemos algunas dificultades, hicimos una migración de contenidos, se perdieron muchísimos enlaces, esto que hay que recuperarlo, es un punto débil clarísimo. Hemos de disponer de mayores contenidos, manteniendo la calidad y potenciando la difusión. Esta es una gran tarea. El potencial de Forum Libertas es grande. Y hay que rediseñar seguramente y ajustar mejor su forma y su estructura para acoger las novedades de la alternativa cultural cristiana y sobre todo la participación de personas y organizaciones. Lo que estoy diciendo es, en definitiva, aquí está Forum Libertas, el objetivo es la alternativa, pongámonos a trabajar conjuntamente, veamos cómo, ahora hago la propuesta y a partir de ahí vayámoslo transformándolo para que gane en potencia y capacidad. Y avanzo ya hacia este planteamiento que sería el planteamiento concreto. El proyecto y su realización. Construir el instrumento a partir de Forum Libertas para desarrollar y difundir la alternativa cultural. Mediante la información, la opinión, más y mejor, la información con mayor atención a América Latina, la formación, abrir un nuevo capítulo y la coordinación y apoyo a iniciativas que ya hemos realizado en algunas ocasiones, pero más y más potente. Y esto, gracias a partir de la responsabilización
y participación en diversos niveles de las personas y grupos que se comprometan con esta iniciativa. ¿Qué significa comprometerse? 4 puntos son los que figuran en pantalla. Primero, aportar contenidos. Quien pueda, naturalmente, no es una obligación, nadie va a perseguir a nadie, pero o contenidos de opinión, contenidos de información, es una oportunidad de multiplicar la difusión de los hechos. Aportar contenidos. 2, para todos aquellos que más o menos sacan la cabeza en las redes, algunos como ya profesionales, otros como personas que dedican un poco de tiempo al día. Mover Forum Libertas en las redes. Si somos muchos más, tendrá mucha más difusión. Tercera cuestión, contribuir económicamente. La contribución económica tiene 2 virtudes importantes. Una, que es que ayuda a desarrollar el proyecto. Aunque poco dinero gastamos, dinero se necesita. Y como no recibimos subvenciones ni ayudas de nadie, solamente pueden surgir de los entornos de personas que contribuyen. Pero además, el compromiso económico, por pequeño que sea, tiene la virtud que acentúa, que subraya el compromiso. Y esto hoy en día es importante. La gente le cuesta mucho apuntarse a una cuota, porque vivimos en una sociedad de vínculos débiles, la sociedad desvinculada. Por eso es un signo de compromiso. Situamos 2 niveles que no son dogmáticos, pero sí son órdenes de magnitud para entenderlos. Uno pensando sobre todo en personas de 15 euros al mes y otro para grupos y organizaciones, sin negar ni mucho menos que pueda ser una persona quien se haga también cargo de ello, de 50 euros al mes. Y el cuarto punto, que es decisivo, es la participación y la corresponsabilización. ¿Cómo se participa en el proyecto? Pues a partir de estos compromisos que he apuntado, 2 niveles. Para las contribuciones básicas, estas del orden de magnitud de 15 euros, ya hay personas que contribuyen a Forum Libertas con cuotas de este tipo, sin que nunca hayamos desarrollado una gran acción en este sentido. Bueno, ahora se trata de generalizarlo. Pues bien, con estas personas, realizar una asamblea bimensual, pero 5 al año, dejar descansar el verano, que sirvan para valorar lo que se ha hecho, establecer iniciativas, definir nuevos criterios, proponer cuestiones, en definitiva, participar en la conducción y la realización de Forum Libertas. Y para que 2 meses de espacio entre asamblea y asamblea no haga perder calor a la participación, un chat interno para mantener un flujo continuo de aportaciones, de puntos de vista, de manera que en el día a día, en el semana a semana, también se pueda participar y decir y esperar a ver cuál es el tipo de respuesta. Y un segundo nivel para las aportaciones, digamos, cualificadas, mayores, una especie de consejo de redacción que se reuniría mensualmente y que estaría vinculado por un WhatsApp. La diferencia entre uno y otro sería de intensidad en el tiempo. Cada 2 meses, cada mes,
un chat o un WhatsApp que llama a la respuesta más inmediata. Naturalmente, si uno dice, no, yo aporto 15 euros, pero no estoy en condiciones de dedicar tiempo, pues no participo, pues no participas. No pasa nada. De todas maneras, es importante que seamos muchos pensando y trabajando en la medida de nuestras disponibilidades. Esto es evidente. Aquí nadie es profesional de Forum Libertas, para que este proyecto de la alternativa cultural cristiana pueda tener pues su realización en la medida mejor posible. Y aquí terminaría mi intervención y el planteamiento concreto, y abro el chat y para empezar a contestar a lo que veo. Como veis, para verlos tengo que sacarme las gafas, con lo cual yo creo que pierdo un toque de interés, pero en fin, si no, no lo leo. Y otras que puedan surgir. Pau Sanfeliu pregunta qué se diferencia Cristians, Forum Libertas y Alternativa Cultural Cristiana. Bueno, primero digamos qué es lo que comparten. Comparten la concepción cristiana y la necesidad de hacerla presente en la vida pública. Esto lo comparten, todo esto. A partir de ahí, todos son diferencias. Forum Libertas es un medio digital, independiente, no tiene ninguna relación orgánica ni de tipo de dependencia económica con Cristians, y Cristians es una asociación que tiene como finalidad llevar la concepción cristiana a la vida pública. La alternativa cultural es un concepto, un camino, un horizonte de sentido. No es exclusivo de Forum Libertas ni de Cristians, en realidad tendría de ser el común denominador de todos. Lo he apuntado antes. El cristianismo ha hecho la cultura de nuestra civilización. Bueno, la alternativa cultural no es otra cosa que refrescar y incentivar en que nos relancemos a esta tarea histórica que ha sido propia de los cristianos. Por lo tanto, Forum Libertas es un instrumento que quiere contribuir decisivamente a este relanzamiento, pero el concepto es de todos. En cualquier caso, os invito a que entréis con el buscador, situéis la palabra alternativa, el concepto alternativa cultural cristiana y veréis que sale. Ascensión Saldívar, ¿cómo pasar del estado con leyes supuestamente democráticas a uno auténticamente democrático? Es una buena pregunta. Pues ejerciendo una ciudadanía efectiva y responsable, no alienada, que rompa con esta hegemonía cultural que dice que unas cosas no se pueden discutir porque son incuestionables y son buenas, y al mismo tiempo se declaran o liberales o contrarios a todo dogma, a pesar de que ellos son los primeros dogmáticos. Organizando a la sociedad. Y ahí la respuesta cristiana es fundamental. Se me viene a la cabeza un libro que es, su autor es Antonio Negri, y hay un coautor que ahora no recuerdo. Antonio Negri, no sé si lo recordaréis, los que sois más jóvenes seguro que no. Fue un hombre conocido en el periodo de mayor agitación terrorista en Italia.
fue acusado de pertenecer a las Brigadas Rojas italianas, fue condenado a prisión, él siempre lo ha negado, estaba a la izquierda del Partido Comunista, consiguió marchar a Francia y quedó protegido por Mitterrand, en fin, hizo carrera académica. Proviene, por lo tanto, de la izquierda más radical de los años 70 y 80. Y a mitades de este siglo ha escrito un libro que para una parte de gente de izquierda consideran que es importantísimo, que se llama Imperio, y plantea la alternativa al sistema actual. Pero la sorpresa radica en que para plantear esta alternativa, Negri no recurre ni a Marx, ni a Lenin, ni a Trotsky, ni a nada de todo eso. Su base, aunque dice que hace evidentemente una lectura secular, es San Agustín y la ciudad de Dios. Y unos añadidos de San Francisco de Asís. ¿Por qué cito esto ahora? Porque los cristianos tenemos en nuestro continente, en nuestro ADN, en nuestro contenido, la capacidad de hacer la alternativa que mejore las condiciones de nuestra sociedad y precisamente esta de que sea auténticamente democrática. Y la doctrina social de la Iglesia es un camino. Organizándonos para actuar y comunicar esto al resto de los ciudadanos es la forma de constituir o pasar de una sociedad supuestamente democrática a otra que no lo sea auténticamente. Paul Saint-Feliz no habría que ponerse en contacto con diferentes entidades, instituciones, ONG de raíz cristiana, partidos políticos cercanos. Sí, nos hemos de poner en contacto con el mundo mundial, pero antes hemos de empezar para ponernos de acuerdo los que estemos más próximos para trabajar. Montserrat. Hola, se habla mucho en general y en círculos privados de la evangelización conjunta, pero no nos atrevemos a evangelizar durante el día de trabajo o de asueto. ¿Somos capaces de impedir la blasfemia tan gratuitamente dicha con un severo no blasfemen en este lugar de trabajo, alabado sea Dios? ¿Somos capaces de realizar el rosario con la mano andando por la calle, nos santiguamos al salir de casa, etcétera, etcétera? Empecemos con nuestro círculo y haremos más fuerte el grupo. Seguro que sí, seguro que el testimonio cristiano es la mejor forma de levantar otra vez nuestra presencia. Pero al mismo tiempo que digo esto y afirmando esto, también hay que decir que el marco, el famoso marco de referencia de nuestra sociedad, está concebido de manera tal que rechaza y ridiculiza, expulsa todo gesto cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? Dos cosas. Una, que hay que continuar afirmando el testimonio cristiano del gesto, de la palabra y del signo. Dos, que hay que trabajar precisamente a través del proyecto cultural para transformar este marco de referencia de manera que cada vez acepten de forma más natural esta actitud religiosa y que de lo natural pase a la valoración positiva. Creo que este es el camino. Montserrat. Perdón, una más. Nada. Las que quieras, Montserrat. Sabemos apoyarnos todos ante cualquier situación en la que uno de nosotros pueda encontrarnos o nos avergonzamos. No es contra el miedo y dejamos solo a la persona en cuestión. Es una gran soledad y tristeza encontrarnos solos, cierto. Y alguna vez debo decir que lo he notado. Incluso yo he notado en algunas ocasiones esta soledad. Y hay muchas personas que lo notan. Por eso es tan importante levantar referencias, signos bien visibles en medio de la sociedad virtual, que es la red y también de la real. Y a esto contribuye también el proyecto cristiano, el proyecto cultural. Saber ver que hay otras
como más mejor personas que piensan como tú, que actúan, que tienen planes, iniciativas, que te dan argumentos, informaciones, que te cambian lo que te han contado para desinformarte, que te dan una perspectiva nueva. Todo esto ayuda de una forma decisiva a no estar solo. Y naturalmente lo que ayuda decisivamente a no estar solo es hacer comunidad. Seguro que junto con la evangelización, el proyecto cultural cristiano, la proyección de la doctrina social de la Iglesia, el otro pilar donde hay que asentar nuestro presente para ganar el futuro es la construcción de nuestras comunidades. Hemos de revitalizar aquellas que ya existen, empezando por las familias, las parroquias, y construir aquellas que podamos en otros lugares. Cuando yo era consejero de Agricultura en la Generalitat de Cataluña, me di cuenta de manera accidental, porque no fue, cambié las direcciones generales, la Secretaría General, hice cambios, claro. Y de manera accidental me di cuenta en un momento determinado que todos los altos cargos del Departamento de Agricultura eran católicos. Y la inmensa mayoría de ellos eran además católicos practicantes. ¿Qué pasó? Bueno, que formamos una comunidad y nos reuníamos 1 o 2 veces al mes para rezar juntos. Bueno, hicimos una comunidad. Esto después, ¿en qué se traducía en la vida del departamento? No confabulábamos nada, rezábamos solo. Pero creo que nos vitalizó mucho y creo que permitió que hiciéramos una gran tarea. Pompeyo Santiago, ¿cómo ve la situación actual de la Iglesia? Uy. ¿Y qué concomitancias y confluencias ve en las relaciones entre la Iglesia y el camino que se propone recorrer Cristians y Forum Libertas? Bueno, la situación de la Iglesia es complicada y no voy a entrar a fondo en ello, pero la Iglesia siempre ha tenido una vida cristiana complicada. Si leemos los Hechos de los Apóstoles nos damos cuenta, ¿no? O solamente hace falta recordar lo que también historió el cardenal Newman, que era un historiador, además de especialista en el periodo arriano, en un momento en que la Iglesia en buena parte era arriana, y fue, bueno, gran parte de la base que consiguió que esta forma deformada de entender la fe no prosperara. O sea que siempre ha habido problemas y los hay. Pero yo creo que ante los problemas hay que recordar un hecho incuestionable, que la Iglesia es una y es santa, y que el pecado está en todo caso en los hombres y mujeres que la habitan. Y que en último término, aunque no veamos cómo, y a veces no entendamos muy bien cómo, está guiada por el Espíritu Santo, y que la Iglesia trasciende a la historia y vive en la comunión de los santos, y que todo eso es verdad, y que todo eso no solo merece ser creído, sino que merece ser vivido. Y con nuestra actitud en la Iglesia, a partir de la realidad concreta y sin engañarnos de las miserias que pueda haber, ha de nacer de este sentir y este pensar que acabo de apuntar. El camino que propone recorrer Cristians y Forum Libertas, bueno, yo diría que es un camino de los laicos en la propuesta de la Iglesia. La alternativa cultural forma parte de esta dimensión. En otros lugares, en Italia, más antes, hace unos años que ahora, pues estaba al orden del día y se la llamaba proyecto cultural.
Yo creo que el encaje, la relación es total y absoluta, pero que los laicos, como laicos, tenemos nuestra tarea en el mundo y la debemos de ejercer con absoluta fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Y esto es lo fundamental. Pompeyo añade también: he leído y oído que Christian Forum Libertas abogan por la formación de un partido político cristiano. ¿Cómo está esto? No abogamos por la formación de ningún partido, y menos confesional. No está en el orden del día. Aquí hay una confusión que yo creo que nace de que hay un déficit político muy importante en el mundo católico, que seguramente empieza en parte del episcopado, al menos en España. En otros países no sé. En Italia, por descontado, que no hay déficit católico en el episcopado, pero en España sí. No, lo que plantea no Forum Libertas, sino hay cristians. Forum Libertas plantea lo que se escribe. Es un digital, punto y fuera. Y ahora lo que le plantea es lo que he explicado, el proyecto cultural cristiano. Lo que plantea hay cristians es, y su asamblea extraordinaria para pasado el verano es lo que va a tratar, es que hay que hacer las cosas distintas, lo que he apuntado también al principio. Y hacer las cosas distintas significa tres cuestiones. Primera, hay que poner la evangelización en primer plano, pero de verdad. Es decir, saliendo de la zona de confort y yendo a evangelizar. Una. Y que hay que crear esta mentalidad dentro de la propia Iglesia, porque se ha perdido en gran medida. Dos. Hay que construir el proyecto cultural cristiano, en el caso de cristians, en el espacio acotado, geográfico, en el cual actúa, que es mucho más pequeño que el de Forum Libertas y a través de acciones concretas. Y tres, que es donde pueden hacer la confusión. Lo que postulamos es que se haga presente en la vida política de manera organizada las propuestas surgidas de la doctrina social de la Iglesia. Y para esto no hace falta hacer un partido. Se puede incidir en diversos partidos o en uno solo, aquel que sea receptor, pero no se trata de hacer un partido político. En todo caso, hay que organizar una corriente social para que estos planteamientos pues tengan fuerza y puedan llegar a las instituciones políticas y puedan llegar a los partidos políticos y se pueda movilizar a gente. Por ejemplo, y no es exclusivo de cristians, sino de la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad, que ha surgido este año en España. Haremos una iniciativa legislativa popular para llevar una ley que limite sustancialmente y presente una alternativa a la eutanasia. Bueno, esta es una iniciativa que necesita de esta corriente, de esta organización para que se pueda producir. Pues esto hecho de manera sistemática es lo que hay que organizar, pero no vamos a hacer un partido político, y repito, y menos un partido confesional cristiano. El cristianismo no puede quedar reducido a un partido. Otra cosa es que los partidos tengan claramente y sean fieles a ellos, que este es el problema, fundamentos cristianos, horizontes de sentido cristianos, que se fundamenten en la doctrina social de la Iglesia. Todo eso sí. La confesionalidad no, porque la confesionalidad nace de la fe y la fe es un don que nos da Dios. Y no todas las personas gozan de este don. Y por lo tanto, un partido político que formara parte solo los que tienen este don no sería apropiado.
Más cuestiones. ¿Es viable una red de escuelas cristianas hoy en día? Yo creo que sí y que ya existen. Lo que se trata es que unas son más fieles que otras. No vamos a meternos en este terreno. Creo que hay organizaciones ejemplares en este sentido. Por ejemplo, cito una que son las escuelas en torno al eje de la Fundación Juan Pablo II. Y hay muchas más. Lo que hay que hacer es apoyar a todas ellas, ¿no? En el chat, más cuestiones. Benjamín, me parece que un cambio fundamental en el discurso contra los planteamientos progresistas es la inclusión de argumentos de la ciencia y la filosofía sin referencias específicamente religiosas. Por supuesto que no podemos enseñar nuestra pertenencia a Cristo, sin embargo, en el presente gran parte de los contestatarios de los argumentos pro vida y libertad de conciencia y de educación nos achacan una dialéctica meramente religiosa. Yo estoy de acuerdo con esto con una salvedad. Ya he dicho que el proyecto cultural, la alternativa cultural, se dirige al conjunto de la población y por lo tanto no puede partir de razones de fe. Y por lo tanto, lo que en este planteamiento nos dice Benjamín, hay que utilizar argumentos de este tipo, de carácter científico, técnico, claro que sí, todo. Pero también quiero hacer observar que hemos de negarnos a aceptar, y lo he dicho antes, que un planteamiento religioso no sea válido. No será suficiente para muchos, pero válido es exactamente igual que uno no religioso. Por lo tanto, hay que mantener los dos aspectos. Hay que tener la inteligencia estratégica de plantear las razones en el ámbito y en el tema que convienen, pero hay que rechazar que se diga, no, oiga, usted como es católico no puede hablar de el suicidio. Oiga, ¿y esto por qué? ¿Es que usted que no es católico tiene una percepción superior de la vida y el mundo? Por lo tanto, esta salvedad comparto el criterio. Buenas tardes, soy Juan Miguel Blanco Martín desde Madrid. En mi opinión, imagino que ya está más que contemplada, hace falta difusión acerca de Forum Libertas en nuestros ámbitos de acción, por ejemplo, los colegios cristianos, en cada lugar donde tengamos presencia, por descontado. Ahora bien, para hacer esto necesitamos más manos, más colaboración, más participación. Por eso los llamamos a participar, pero no como un genérico, no un tipo de participación, no sé, para los de Barcelona lo entenderán, que son unos cuantos, el resto del mundo no. No como Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, que invita a participar para distribuir unos cuantos millones entre los 10 distritos de Barcelona, 1,5 millones de habitantes, pero se niega a que la gente participe para decir si quiere que el tranvía atraviese por el centro de la ciudad o no. No, la participación que queremos en Forum Libertas es una participación real, eso sí, en la medida que cada uno pueda y esté dispuesto a darla. Y por eso recuerdo aquellos dos marcos que he definido antes. El de la asamblea bimensual y la de la comisión de redacción, el consejo de redacción mensual y el uso del chat interno y el del WhatsApp. ¿Estáis activos en Instagram? ¿Bajo qué apelativo? No, desgraciadamente no. Nos faltan manos y este sería una de las redes que hay que explotar. Daniel Fernández. Según el título de mi chat, este mensaje ya no llega a todos los participantes.
solo a los panelistas. En cualquier caso, desde la Acción Cristiana Democracia confirmamos nuestra adhesión económica con 50 euros. Hombre, fantástico, me alegra mucho, no tanto por los 50 euros que también, sino por la entidad de la Asociación Cristianos en Democracia, que está haciendo una tarea excelente, y no solo en Andalucía, sino también en España, y no solo en España, porque tiene una proyección europea realmente increíble. Y gracias. En cualquier caso, desde la Asociación Cristiana en Gracia confirmamos nuestra unión económica y el colaborar en contenidos de apoyo a las redes sociales. Perfecto, os metemos en la lista. Pablo Ginés, o sea, se trata de que más gente aporte contenidos, también con enfoque hispanoamericano, los mueva en redes sociales, los individuos y asociaciones los apoyen con donativos regulares, algunos participen en 5 asambleas al año dando criterios, ideas, examinando, y algunos participen en un consejo de redacción. Es un magnífico resumen, Pablo Ginés. Muchas gracias. Muchas gracias. Se trata exactamente de esto. Gracias por la presentación, un proyecto muy necesario. Si quiero contribuir económicamente, ¿dónde me puedo dirigir? A partir de mañana, entre mañana y pasado, todos los que os habéis inscrito recibiréis un correo. En este correo os plantearemos el ofrecimiento, la posibilidad, el servicio por vuestra parte a colaborar en las redes, a colaborar en los contenidos, a colaborar en la aportación económica, a participar en el consejo de redacción, a participar en la asamblea, en lo que os parezca pertinente, y vosotros responderéis. A partir de estas respuestas, lo volveré a recapitular al final como despedida, a partir de estas respuestas montaríamos las ulteriores sesiones de trabajo, es decir, lo organizaríamos. Esto ha sido una primera prueba para construir el primer núcleo, la primera masa crítica que permita la reacción en cadena, ¿no? Y a partir de aquí, con vuestras respuestas, que ya os digo, el mensaje os llegará, si no mañana, pasado, pues empezaremos a organizarnos. En realidad, el trabajo empieza a partir de mañana. Creo que es muy importante la labor en las redes sociales. La batalla cultural está sucediendo especialmente ahí. Evidentemente es muy importante y hemos de mejorar nuestra capacidad y sobre todo la coordinación de nuestra estrategia. ¿En qué nos superan los otros? Como tienen unas ideas fuerza definidas, un relato, unos objetivos, también tienen muchos medios, y tienen una estrategia común, funcionan de una manera sincronizada y por olas. Observaréis, o habréis observado, que hay olas en un momento determinado en el que el homosexualismo político, que no tiene nada que ver con la dignidad y el respeto a los homosexuales, que es absoluto por parte de los cristianos, el homosexualismo político coge onda y empieza a salir con temas, con historias, con propuestas. De repente esto se difumina y aparecen los trans. Y los trans aparecen con diversos temas y en diversas partes. Y después surge el patriarcado. Es decir, hay una sucesiva lanzamiento de temas bien sincronizados. Llegar a esto será difícil, pero al menos hemos de conseguir una mayor coordinación que solo es posible cuando mucha gente distinta se pone de acuerdo para colaborar. Fórum Libertas promoverá acciones concretas o bien dará información, formación, criterios, etcétera, veraz, sin fomentar grupos de acción. Lo que hará Fórum Libertas será apoyar iniciativas que adopten los grupos participantes.
Es decir, quizá en alguna ocasión promueva alguna, sobre todo si guarda relación con las redes, con la censura en las redes, con manipulaciones, pero al margen de esto, si son iniciativas que inciden en una u otra realidad concreta, apoyará aquello. Por ejemplo, apoyará la gran manifestación que la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad hará a principios de octubre en Madrid. Bueno, se abocará, difundirá, ayudará a la convocatoria, etc. Queremos beneficiar a todos aquellos que participan en la iniciativa cristiana, en el proyecto cultural cristiano, sin descontar, como digo, aquellas cuestiones que por su especificidad en la red sí puedan concernirnos especialmente a nosotros. En un principio, me parece que Libertas puede ser el vínculo entre quienes generamos contenidos. Este es Benjamín. Esto se traduce en mantener enlaces desde nuestras plataformas particulares para acceder a Libertas y, por otro lado, incluir enlaces y contenidos en Libertas para propiciar el fortalecimiento de los esfuerzos particulares. Me parece que este intercambio de contenidos y enlaces es hasta cierto punto sencillo y nos deja una tarea concreta. Por lo pronto, cuenten con mi promoción desde el loco de la luz, nada más y nada menos, para que Libertas se conozca en México. Gracias y saludos. Muchas gracias, Benjamín, y exactamente esta es una de las tareas que debemos hacer. Y además, en el caso de México tengo un especial interés porque seguramente es uno de los lugares fuera de España donde más seminarios he hecho. Saludos, Juan Carlos. Saludos desde Argentina. Qué bueno sería poder articular cursos, congresos, especialidades de contenido cristiano y corte académico al efecto de formación. Es uno de los ejes que he apuntado antes, Juan Carlos. Exactamente este. Introducir el capítulo de la formación a través de Forum Libertas con calidad y, en lo posible, buscando incluso el reconocimiento académico. Salvador, la Iglesia somos todos los católicos, desde el Papa, más o menos nosotros. Nuestra responsabilidad es la de conocer el mensaje evangélico en donde nos encontremos, pero debemos buscar los instrumentos más adecuados para hacerlo. Asociaciones civiles, escribir en medios al alcance, participar en nuestra parroquia, etc. Evidentemente, todo esto, y además, añado, participar en este gran proyecto de construir la alternativa que se hará en torno a Forum Libertas. Miguel Blanc, gracias, Josep, gracias a ti. Juan Carlos, muchas gracias por esta iniciativa, Josep. Estamos muy pendientes de ella. Hasta muy pronto. Gracias, Juan Carlos. Se trata de una iniciativa católica o cristiana, es decir, tienen cabida grupos protestantes, evangélicos, en grupos de aportaciones. Si os fijáis, excepto una vez, siempre he hablado en términos de cristianos. Es una iniciativa cristiana, no solo católica. Por lo tanto, tienen cabida todo grupo de persona que considere que Cristo es nuestro Señor. Pero incluso más allá de ello, también tienen cabida los que podríamos llamar los católicos o cristianos culturales. Aquellos que comparten nuestros puntos de vista sobre el sentido de la vida, sobre el matrimonio, sobre la educación de los hijos, que tienen respeto por la Iglesia, aunque no pertenezcan a ella. Este perfil de personas, los católicos culturales, también tienen cabida aquí. Hay un modo de participar que consiste en enviar comentarios a los escritos publicados. Evidente, y es bueno hacerlo. Se agradecen comentarios a los escritos publicados.
cierto. Y creo que por la banda del chat hemos llegado al final y por el lado de preguntas y respuestas todavía no. Asensio Zaldívar, ¿no habremos invertido el Ora et Labora pasando a ser una ONG tal como avisaba el Papa Benedicto? Por otra parte, veo que tantísimas vocaciones religiosas femeninas están compuestas por jóvenes universitarias. Bueno, más que invertir el Ora y Labora, lo de la ONG, sí. Hay un perfil que cree que de esta manera el mundo le acepta más, y es un error. Evidentemente, antes que nada, esto ha pasado en parte de la escuela cristiana, por ejemplo, que ha perdido de vista que el centro de su escuela es Cristo, no la educación en valores o tantas estas cosas. Esto viene después, pero el centro es Cristo y su seguimiento. Mira, en este sentido me permito recomendaros un librito que no hace mucho que ha salido. El título es un poco equívoco porque es que no habla demasiado de ello. Es El próximo Papa, de Wavell, y que apunta a estas cosas, evidentemente. Hemos de recuperar el sentido de la trascendencia. En definitiva, la Iglesia no es nada más que un instrumento para conducir al hombre ante el misterio de Dios a través del encuentro con una realidad humana. Y esto es lo que no se ha de perder y hay que mantener vivo. Se va a presentar un recurso con la ley en contra de los rescatadores cerca de la borda. La ley no está hecha todavía, es una iniciativa. Y evidentemente los recursos los pueden plantear los partidos políticos, pero trabajaremos para que así sea y yo creo que se presentará porque creo que será muy poco constitucional. El problema no es este, ¿eh? El problema es otro. Os recuerdo que hace 11 años que en España el Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver el recurso que se planteó contra la ley del aborto. Y ya están hablando de una nueva ley. Es decir, como no existe recurso previo de inconstitucionalidad ante las leyes del gobierno, sino que es a posteriori, la lentitud, en muchos casos impresentable del Tribunal Constitucional, hace que el gobierno pueda lanzar leyes perfectamente inconstitucionales que estén vigentes una serie de años y causar profundos perjuicios. Por eso es tan importante la transformación de la sociedad para cambiar este estado de cosas. Y esto no compete solo a los cristianos, porque esto es la degradación que apuntaba al principio de mi intervención de la democracia. Es utilizar de forma espúrea las instituciones democráticas para faltar a los principios de los valores democráticos que empiezan por el respeto real y no únicamente formal a las leyes. Buenas tardes, Rosario Luis Yagüe. Buenas tardes, enhorabuena por su paso al frente, muchas gracias. Solo indicarles que me interesa por una oferta formativa de Cristians, pero no pude hacerlo por transmitirlo solo en catalán. Lamento decirle que no transmitimos solo en catalán. Hacemos las cosas en catalán y en castellano. En la web, si entra, según en qué momento entre, estará en catalán, pero hay un espacio que indica el castellano y hay que clicar, y si está en castellano entra y clica y la quiere en catalán, está en catalán. Todo lo que hacemos está dirigido a las dos lenguas y el boletín. O sea que en ese sentido debe haber quizá una confusión. Y en todo caso, si se ha producido y se nos vuelve a escribir, la reparamos de inmediato. Cuando se refiere a cristianos, parece que solamente son cristianos católicos.
Sería bueno condenar a todos los cristianos. Creo que ya he respondido esta cuestión anteriormente. Y diría que hemos llegado al final. No creo que me haya dejado ninguna respuesta, ni creo que haya ningún chat pendiente. Alto. Montserrat. Sí. Creo que está completo. Pues vamos a ir terminando y además vamos a ir terminando en tiempo y hora, que también es una virtud. Y quiero terminar pues con una despedida y una referencia, ¿no? Este ha sido una experiencia muy interesante por lo que he dicho al principio, gente muy distinta, personas muy distintas, que no nos conocemos entre nosotros. Creo que ha habido mucha participación, creo por lo que he visto que ha habido también una clara convergencia, que hemos sintonizado con facilidad, que no ha surgido ninguna cuestión polémica. Y esto es bueno, no porque menosprecie la polémica, sino porque en una sesión de trabajo es más fácil avanzar si no se produce. Como digo, la tarea empieza a partir de mañana. Y por esto recibiréis un mensaje para concretar vuestra participación, para quien así lo decida. Y a partir de ahí apuntaríamos nuevas reuniones de trabajo, seguramente en grupos más reducidos, para concretar las tareas. Habéis visto que han salido algunas aquí, de que hará falta articular, sincronizar. Os ruego encarecidamente, os pido por favor, que contestéis el cuestionario, que llenéis aquellos aspectos en los cuales se os pide en qué medida y en qué aspectos vais o estáis dispuestos a colaborar. Y empecemos así un salto adelante, un salto con la ambición guiada por el Espíritu Santo y confiando en Él, que somos capaces de transformar la realidad en una medida muy superior, extraordinariamente superior a la que hasta ahora hemos hecho. Y esta medida superior es la novedad. Muchas gracias a todos y espero que nos mantengamos en contacto y que continuemos la tarea que hoy hemos empezado. Hasta la próxima ocasión. En España, buenas tardes, casi buenas noches, y en Hispanoamérica, pues buenos días y algunos buenos mediodías. Hasta la próxima.